Hola, mi nombre es Pajuelo Rodríguez Leslidiana y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de riesgos para proyectos. ¿Qué vendría a ser la gestión de riesgos en proyectos y cuál vendría a ser su utilidad? Bien, la gestión de riesgos en proyectos o conocidos también en inglés como el Risk Management es el proceso mediante el cual se identifican y analizan y también se responde de manera anticipada a los posibles riesgos que podrían afectar el éxito y desarrollo ya sea de una empresa o de la realización de un proyecto. Dentro de esto tenemos que hablar también de qué significaría un riesgo. Un riesgo es cualquier situación que pueda provocar retrasos, sobrecostos o una disminución de rendimiento del equipo para la realización del proyecto. Es decir, este tipo de riesgos es una situación que muchas veces pues, no se sabe con claridad que va a ocurrir, sin embargo puede afectar de manera negativa la realización de un proyecto e incluso al desarrollo de una empresa. ¿Cuáles son los riesgos que pueden afectar a la empresa? Se deben de seguir un conjunto de 6 pasos, es decir, un proceso que abarca 6 pasos. Dentro de esto vamos a implicar que se debe de identificar, planificar y controlar cuáles son los posibles riesgos que pueden afectar al proyecto o a la organización. Aunque esto no significa que todo vaya a salir mal ni que todo lo que esté en el entorno vaya a afectarnos, es necesario que la organización se encuentre preparada mediante la prevención de posibles riesgos o posibles problemas y gestionar esto proactivamente para ayudar a corregir en caso sea necesario la realización de los pasos de un proyecto o corregir rápidamente el rumbo que se está llevando, asegurando de este modo que se cumplan con los objetivos a tiempo y también que no se abarque mayor presupuesto del que se está destinando para el proyecto. Como primer paso tenemos la identificación de riesgos. Dentro de esto vamos a elaborar una lista con todos los posibles riesgos que podrían afectar al proyecto. Esto incluye cualquier cosa que pueda impactar, por ejemplo, el cronograma, es decir, las fechas en las cuales se establecen que se van a realizar o terminar ciertas actividades, que no sé, que una lista de riesgos también debe incluir ciertos factores que puedan afectar, por ejemplo, el presupuesto o el éxito general de la realización del proyecto. Dentro de esto se puede identificar también las partes interesadas en el proyecto, se pueden organizar sesiones de lluvia de ideas con el equipo y revisar los supuestos o posibles riesgos que puedan ocurrir o que las personas implicadas dentro del proyecto puedan haber identificado. En este paso también de identificación de riesgos se debe de documentar todos los riesgos que se han percibido o que se han mencionado para responder a las preguntas de cuáles son las probabilidades de que estas ocurran, cuál podría ser su impacto y quién se encargará de manejarlos, que vamos a ver en los siguientes pasos. Como segundo paso tenemos el análisis de riesgos. Dentro de esta etapa vamos a examinar cada riesgo identificado y documentado en el paso anterior para poder evaluar cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas y también el impacto que tendría dentro de los objetivos que se planean a través de la realización del proyecto. Dentro de esta podemos implicar o analizar, por ejemplo, la colaboración con el equipo. Dentro de esto vamos a trabajar con el equipo para obtener diversas perspectivas sobre la gravedad de cada riesgo. Cuanto más detallado sea la perspectiva o las opiniones de las personas interesadas y que trabajan dentro del proyecto, mejor preparado se estará para prever o anticipar y a su vez darle respuesta a los posibles riesgos que puedan ocurrir. Como segundo punto tenemos la evaluación del impacto. En este vamos a considerar que cada riesgo podría afectar aspectos claves como dentro de partes importantes del proyecto como puede ser el cronograma, el presupuesto y la calidad entregable del final del proyecto. Como tercer punto tenemos el desarrollo de un plan de respuesta. Dentro de esto vamos a evaluar para cada riesgo un plan que vaya a definir qué acciones se tomarán en caso que el riesgo suceda y afecte directamente a la organización o a la realización del proyecto. Dentro de este plan se puede incluir medidas preventivas o correctivas. Como ya lo mencioné, en caso de que el proyecto se esté avecinando o directamente haya impactado a la organización. Es importante que a través del paso 2, que es de análisis de riesgos, nos encontremos preparados de manera anticipada para afrontar dichos riesgos. Como tercer paso tenemos la priorización de riesgos. Dentro de esto, luego de haber analizado los riesgos, cuál es la probabilidad de que ocurran en diversos aspectos que analizamos en el paso número 2, es fundamental establecer las prioridades de riesgo. Es decir, no todos los elementos
o segmentos de riesgo que nosotros hayamos encontrado van a tener el mismo impacto dentro de la organización. Si bien es cierto, la probabilidad de que ocurra puede ser alta, que ésta afecte de manera moderada, baja o fuerte a la organización recién se establece dentro de este paso. Dentro de este plazo, para entender cuál es el nivel de impacto que pueda tener un riesgo que hayamos identificado, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los riesgos más probables y que tendrían un mayor impacto negativo en el proyecto, por ejemplo? Para de este modo ir agrupando los riesgos en nivel a su influencia que estos puedan tener de manera negativa en el proyecto. En este tipo de riesgo nos vamos a concentrar en el análisis de riesgos de alto impacto o de alta probabilidad también. Esto no significa que vayamos a ignorar los riesgos de menor alcance o de menor impacto, sino que debemos dirigir mayor atención a aquellos que puedan afectar en mayor medida y de manera negativa los recursos a los cuales nosotros estamos destinando para la realización de un proyecto. Como podemos ver aquí, este es un ejemplo de calificación de riesgos, dentro de los cuales se encuentran por colores, siendo el rojo el más riesgoso y que no vendría a ser aceptable, por lo tanto se tendrían que realizar mayores actividades y prever con mayor ímpetu ciertas acciones para poder afrontar estos riesgos en caso suceda, puedan afectar de manera negativa a la organización. Como podemos ver, el riesgo trivial, si bien es cierto puede afectar a la realización de un proyecto, está considerado como riesgo aceptable, dado que quizá la probabilidad de que esto ocurra es menor y a su vez no vaya a ser tan negativa dentro del proyecto. Es por eso que en riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable se le presta mayor atención como aquello con mayor priorización. Como cuarto paso tenemos la asignación de responsabilidades. Aunque el riesgo aún no se haya presentado, es necesario e importante que se asigne un responsable para cada una de las prácticas recomendadas que se han asignado en el paso número 3. En este paso vamos a incluir primero el nombramiento de un miembro del equipo. En este paso, una persona es la que se va a encargar de monitorear el riesgo y ser el punto de contacto en cualquier decisión en caso ocurra riesgo. Y básicamente esta persona se va a encargar de brindar información en caso ocurra riesgo y también de buscar de algún modo que las acciones que ya se han previsto que se van a realizar en caso suceda riesgo se den de manera adecuada. Ahora tenemos como segundo punto la preparación del equipo. Al tener una persona responsable, que fue en el punto anterior, el equipo va a estar mejor preparado para responder rápidamente si el riesgo se materializa. Este equipo va a estar a cargo del miembro que va a liderar, que vamos a encontrar en el punto anterior. Bien, como quinto tenemos la supervisión de riesgos. Una vez que el proyecto esté en marcha, es decir, se esté desarrollando, la supervisión activa de riesgos es muy importante para estar en constante actualización en cuanto al entorno y a los riesgos que puedan afectarlo y especialmente aquellos riesgos de nivel alto que nosotros hayamos identificado. Dentro de este punto vamos a hablar de tres, esencialmente, que el primero vendría a ser las actualizaciones regulares, en las cuales debemos estar constantemente investigando el entorno para ver cuáles son los riesgos que podrían afectar a la organización, cuál es la probabilidad de que estos ocurran. Como segundo tenemos las revisiones periódicas con responsables. Dentro de este punto se debe de mantener comunicación constante y frecuente con las personas encargadas del análisis de ciertos factores de riesgo que se han designado en el anterior paso, para asegurarse de este modo que se estén siguiendo los planes de mitigación. Como tercero tenemos la actualización del riesgo o del registro de riesgo. A medida que se va avanzando dentro del proyecto, se debe de actualizar el registro con nueva información sobre los riesgos emergentes que pueden haber salido en base a las nuevas situaciones del entorno o cambios en la probabilidad de ocurrencia de los riesgos ya identificados. Bien, como sexto y último paso tenemos la respuesta a los riesgos. Supongamos que un riesgo se convierte en realidad, es decir, está afectando de manera real y negativamente a la organización y a la realización de un proyecto. En este tipo de situación es necesario ya implementar el plan de respuesta que se preparó anteriormente en los pasos anteriores. Esto incluye, primero, como primer punto, ejecutar el plan de contingencia. Dentro de esto se debe actuar rápidamente según las acciones planificadas, los procesos planificados para poder mitigar el impacto de riesgo negativo que pueda afectar al proyecto. Como segundo punto se debe dar la revisión y ajustes.
Después de gestionar un riesgo, se debe evaluar cómo se maneja la situación. Es decir, no necesariamente todas las acciones que nosotros hayamos planeado para poder mitigar el riesgo significa que se van a dar al 100%. Pueden haber ciertos cambios o ciertas circunstancias que pueden generar que nosotros, aquellas acciones que hayamos estado identificando e implantado en caso de que suceda un riesgo, tengan que ser cambiadas o moldeadas de acuerdo a la situación. Esto nos va a permitir también aprender de las experiencias para poder mejorar en la identificación y gestión de riesgos ante futuros proyectos que nosotros podamos realizar o que la organización y la empresa pueda realizar. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.